que él apoyaba y sostenía su ministerio. Ya en el 1884 la sociedad había crecido lo suficiente y se constituyó como una sociedad legal, siendo inscrita, registrada, ya reconocida como un ministerio, lo cual marcaba el comienzo oficial. Esta es la fecha oficial del movimiento de los Testigos de Jehová, 1884. Ahora bien, se llamó inicialmente Sociedad Atalaya de la Biblia y Tratados de Sion, pero desde luego en el 1896 quitaron la palabra Sion y empezaron entonces a desvincularse del contexto judeo-cristiano. En el 1886 él comenzó la publicación de otro documento que se llamaba Aurora Milenial, y más tarde se llegó a hacer un compendio de toda esa literatura que consistía de 7 volúmenes, y se le llamó Estudios en las Sagradas Escrituras, donde establecía dos cosas fundamentales, que era el plan divino de las edades, donde él afirmaba que esa última edad era la edad mileniarista, y que obviamente esa edad mileniarista correspondía a él y a su visión, desarrollarla en el mundo, porque una de las filosofías de los Testigos de Jehová es que la razón de su obra misionera es porque ellos tienen la responsabilidad de establecer la era milenial en todo el mundo. De hecho, al día de hoy tienen congregaciones en 235 países. Estamos hablando de un trabajo misionero bastante fuerte, bastante alto. Y un dato que es interesante con respecto a esto es que los Testigos de Jehová no les importa ir a la cárcel, no les importa que los maten, no les importa las consecuencias dentro de sus convicciones religiosas. Son muchos los Testigos de Jehová que estuvieron presos en la cortina de hierro, en la cortina de bambú. Son muchos los Testigos de Jehová que han estado presos en los países musulmanes, porque su compromiso misional es fuerte. O sea, en ese sentido, de hecho, ustedes los ven por ahí, todavía al día de hoy, de casa en casa. Sí, ellos con eso no tienen ningún problema. Claro, los documentos de Russell prácticamente se llevaron a 7 volúmenes, y desde luego en el año 1917 fue la última publicación de sus notas y de su memoria, porque en el 1916 él muere. Ya para el 1900, mire qué dato interesante, ya para el 1900 estaba en Londres, estaba en Inglaterra, que es el segundo lugar donde ha estado fuerte el movimiento de los Testigos de Jehová, y ya en el 1904 ya estaba en Australia también el movimiento de los Testigos de Jehová. La Biblia verde. Sí. Sí. Eso es un libro verde grueso, que es precisamente el documento que sirve de guía para el estudio de la Sagrada Escritura. Ellos tienen una Biblia especial de traducción, sí. Que vamos a entrar en los datos en su fecha y en su momento. En el 1906
sale de Pensilvania, donde tenía sus cuarteles, y entonces se ubica en Brooklyn, en Nueva York, y desde luego allí empezó con un proyecto de adquisición de terrenos que lo ha convertido prácticamente en toda una manzana, toda una cuadra de propiedades, todas que pertenecen a los testigos de Jehová. Ahora, ha habido una serie de experiencias vergonzosas en el recuerdo histórico de Russell. Una de ellas fue él vendió un trigo al que él denominó el trigo milagroso. Él alegaba que ese trigo eran las semillas del trigo. La persona que las comprara podía quintuplicar la cosecha de trigo en su tierra, y solamente el dinero se utilizaría para la expansión de la obra misionera, de sus tratados y de sus documentos. Claro, el costo de la libra de ese trigo era $1, pero eso hay que verlo dentro del contexto histórico. Porque hoy en día usted puede leer ese dato y decir, pues fíjate, $1 por una libra de semilla de trigo. Okay. Pero hay que verlo dentro de su contexto histórico. En su contexto histórico, ese era el equivalente de 54 libras de trigo. O sea, por $1 en aquel tiempo se compraban 54 libras de trigo, pero él vendía una libra de trigo por $1. Diciéndole a la gente, señores, pero la diferencia es que este trigo es creado por revelación y es un trigo milagroso. Claro, hubo un periódico, el Diario de Brooklyn, que en el 1913, el 1 de enero de 1913, inició el año con un reportaje de el trigo milagroso y declaró a Russell como un mentiroso y como un embaucador que pretendía mediante treta y engaño pues esquilmar el bolsillo de la gente. Russell se indignó muchísimo, ya tenía a su lado a un flamante abogado, el juez, que posteriormente fue un juez especial, Rutherford, y desde luego Rutherford y él entendieron que lo propio era demandar al periódico. Y demandaron al periódico, y obviamente el periódico se defendió en los tribunales, y en los tribunales le probó no solamente que vendía el trigo excesivamente caro alegando que era milagroso, sino que el gobierno de los Estados Unidos logró probar que el trigo que él vendía como milagroso era de inferior calidad. Se vendía a 54 libras por $1. O sea, por lana y salió trasquilado. Ahora, otra vez tuvo un segundo problema de índole legal, y es que a mediados de 1914 un pastor bautista escribió un artículo. El pastor se llamaba J. Ross, y él escribió un artículo. Estos artículos los puede leer, están en internet, los puede leer, están allí, interesantísimos por demás, donde este pastor bautista de Ontario, Canadá, lo acusó de no ser un pastor reconocido, de tener moral dudosa con respecto a todo eso de esposa y demás, y desde luego cuando lo acusó de esto, Russell inmediatamente lo demandó, y cuando lo demandó, lo primero que dijo en el momento, en su turno, en su alocución en el tribunal, es que él tenía un reconocimiento de su organización como un prominente erudito teológico